Dios le bendiga, iglesia, en esta hermosa mañana. Amén. El pastor nos encuentra y nos pidió que pudiéramos ocupar en esta mañana el púlpito para compartirles a ustedes la palabra de Dios. Hoy estoy con la garganta algo afectado, pero bueno, hay que hacerlo. Y vamos a orar para que el Señor pueda bendecir esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Y oramos para que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de todo asunto, Señor, y nos ayude a entender tu verdad y aplicarla, Señor. Bendice aún a aquellos que están de visita y quizás no te conocen, Señor, pero tu palabra, Señor, es suficiente para tratar con su corazón y llevarles al entendimiento de tu verdad, Señor. Gracias por esta mañana. Sé con los hermanos que no pudieron estar y hasta donde se encuentre tu bendición les alcance. En tu nombre es Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. El tema que nos ocupa esta mañana es un tema de los que, teológicamente hablando, son temas espinosos. Son temas donde por lo menos hay tres corrientes de pensamiento. Y mi intención no es quedarme con ninguna. Mi intención es que usted se quede con la Biblia, con la palabra de Dios. Así que estaremos hablando del pasaje que el hermano Nelson estuvo allí citando en la primera epístola a los Corintios. El pastor, el próximo domingo él va a seguir trabajando este tema. Y quizás lo ocupe un domingo más, quizás 2 domingos, pero esto es tema de trabajo de seminario. Esto es un tema que no se va a cubrir todas sus interrogantes en esta mañana, ni cuando el pastor predique el próximo domingo, ni es un tema que ha evacuado totalmente la curiosidad de los cristianos en la historia de la iglesia. De hecho, en todas las iglesias por las que hemos transitado, siempre ha sido uno de los talones de Aquiles, uno de los temas más complejos en la práctica. En teoría no hay problema, porque en teoría usted se puede leer cualquier libro que hable acerca de los dones espirituales y usted puede entender de manera teórica toda la temática sin ningún tipo de problema. Cualquiera que sea el camino que usted decida escoger en la teología de los 3 que existen en cuanto a este tema. Pero en la práctica, en la vida de la iglesia, en la práctica, las cosas no pasan como teóricamente usted pueda entender este tema a la luz de la Biblia o a la luz de algún material que aborde el tema. Así que muchas de las curiosidades o preguntas que usted se va a estar formulando en esta mañana, se las voy a dejar de tareas. Va a tener que ir a la Biblia, va a tener que recurrir al Espíritu Santo, al que le diga, o a coger por el cuello al pastor el próximo domingo para que le cubra todas sus dudas, hasta donde se pueda. Y de hecho, en toda la historia del ministerio y de la iglesia, siempre ha habido de todo en cuanto a este aspecto. Primero a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, allí el texto vamos a volver a leer, poquito a poquito nos vamos a estar leyéndolo ahora a la carrera y vamos a estar quedándonos allí en algunas frases importantes que tenga en cuenta a la hora de escuchar todo el contexto y el cuerpo del sermón. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es lo que no quiere Pablo? Que la iglesia sea ignorante. La iglesia de Corintios no era ignorante en teoría. Recuerden que Pablo, una de las cosas que le dice en el primer capítulo es que esta iglesia había de todo en cuanto a la dinámica de la manifestación y del conocimiento de los dones espirituales. La ignorancia más bien tributa al ejercicio, a la práctica, a cómo funciona dentro de la vida de la iglesia, y en gran manera a un trasfondo histórico de parte de los corintios, que el apóstol Pablo toca ese tema ahí en los versículos que le siguen. Pero lo que no quiere el apóstol Pablo es que sean ignorantes, ni los corintios ni nosotros.
Dios no quiere que usted sea ignorante de este tema. Así que no lo eche a un lado, no lo esquive, no piense que es para unos pocos, es para todos. Y usted póngase a cuentas con el Señor para que esta temática que va a escuchar hoy, el próximo domingo, cuando el pastor lo aborde, usted no se quede en esa información y cierre su biblioteca en la mente, sino que usted pueda ahondar más en casa. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, ellos eran, ya ahora no lo son, se extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ellos, cuando eran gentiles, cuando no eran cristianos, tenían su vida de fe divorciada a la fe cristiana, muy bien ligada al paganismo de su época. También nosotros, cuando no éramos cristianos, venimos de un trasfondo X. En el caso de los cubanos, hay dos trasfondos, no hay tres, dos. O eres comunista o tú fuiste espiritista. No hay tres. O te involucraste en el mundo de la política y fuiste parte de toda la dinámica del país, o de alguna manera tienes un trasfondo en el ambiente espiritual. Pero muchos de ustedes, yo sé que también tienen su propio trasfondo. Y de alguna manera, si su trasfondo no era cristiano, era empujado, era extraviado, era torpedeado de alguna manera a un tipo de sistema de fe. Y aunque quizás alguien aquí en esta mañana diga: yo nunca creía en nada, el ateísmo es ilógico, no tiene fundamento. Porque el hecho de que usted no crea en nada, ya usted está creyendo en algo. El hecho de que usted diga que antes de conocer a Cristo usted no creía en nada, ya usted está creyendo que no cree en nada. Así que ya usted tiene un sistema de fe establecido en su mente. Así que cuando no éramos cristianos se nos extraviaba y nos conducíamos como que se llevan a los ídolos mudos. No piensan, no razonan, no reflexionan, simplemente actúan prácticamente por instinto como los animales y tienen todo tipo de manifestaciones. Así le pasaba a los corintios. Por tanto, en conclusión, dice Pablo: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Dice la Biblia que Satanás es padre de mentira y puede haber muchas manifestaciones por medio del enemigo. Y en la Biblia está llena de pasajes bíblicos en donde Satanás trata de engañar y trata de camuflajearse y trata de aparentar la verdad, pero no es la verdad. Pero si alguien... Dice Pablo, si alguien habla por el Espíritu de Dios no puede llamar anatema a Jesús, no lo puede hacer. Porque si tiene el Espíritu Santo dentro, no puede una fuente de agua dulce sacar por su boca agua salada. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu Santo que mora en él. Porque el Señor, independientemente de un título que se le está adjudicando a Jesús, tú estás diciendo en pocas palabras de que tú no eres tu Señor, ni nadie más es tu Señor, solamente Jesús es tu Señor. Tú no mandas en tu vida, tú no gobiernas, tú le cediste el gobierno tuyo de tu vida a alguien que es Jesús. Y tú no dispones más de ti. Así que nadie, dice el apóstol Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En el tiempo de los corintios, al César o a alguien importante dentro de la política era al que se le llamaba Señor. Y nadie se le iba a ocurrir decirle a Jesús mi Señor, sustituyendo al líder político. Así que nadie en ese tiempo se le iba a ocurrir, a menos que fuera por el Espíritu Santo, llamar a Jesús Señor, porque se iba a ver en problemas. Hoy por hoy no tenemos la misma situación, pero en la práctica, en la vida, en la parte espiritual sigue manteniendo el mismo principio. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. No hay un solo don, hay diversos. De hecho, Pablo no está tratando ahora aquí un tema en cuanto a los dones, relacionándolo todos ellos como si fueran los únicos. En la Biblia aparecen muchos pasajes que se repiten, algunos de los que Pablo aquí cita en Corintios, pero otros que no están aquí en Corintios. Y de hecho,
uno no puede meter en una camisa de fuerza a Dios pensando que cuando tú sumes la cantidad de los dones espirituales que aparecen en Corintios, que aparecen en Romanos, que hasta el mismo Pedro por allá también cita, usted no puede decir, bueno, nada más son 20 y no pare más esto, son 20 y punto. No, dice Pablo que hay diversidad de dones y son espirituales, quiere decir que se reciben después de la conversión o en la conversión. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, de manera en cómo se mueve la vida de la iglesia, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o manifestaciones que pueden ocurrir dentro de la vida de la iglesia, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Y es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no de sí, sino para provecho de todos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas que acaba de citar Pablo, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que distribuye? ¿Y lo hace según tu criterio? Según como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Antes de entrar en 3 imágenes que quiero compartirle, que es parte de la película que se vive en la iglesia actual, y no es la única. Traje 3 imágenes para ilustrarle la idea. Hay generalmente criterios con respecto a este tema, iglesia, que son gobernados por el trasfondo nuestro. Recuerden que Corintios era una iglesia bastante dinámica, independientemente de lo carnal que era, independientemente de las locuras que pasaban dentro de la iglesia de Corintios. La Biblia enseña de una iglesia bastante dinámica, bastante en movimiento, con muchas manifestaciones. De hecho, Pablo dice que no les faltaba ningún don. En la primera epístola allí de los Corintios, capítulo 1, pueden buscar junto conmigo, porque no es un pasaje que traje para poner en pantalla. Dice el apóstol Pablo, capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, para que ustedes vean que no estamos hablando de una iglesia ignorante en cuanto al tema, más bien con problemas en cuanto a la práctica. Dice la Biblia, 1 Corintios, versículo 4, capítulo 1. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, dice Pablo, en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Les faltaba algo? Estaban a full, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que esta iglesia estaba equipada, que no le faltaba nada, y entre tanto funcionaban. ¿Qué estaban esperando? La manifestación gloriosa, o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, estamos hablando de un tema que quiero que vean la primera imagen. Esta es una postura. No sé si se ve, sí, se ve más o menos. Esto es una postura, un criterio que muchas iglesias en toda la historia han tenido.
Hay enfoques con respecto al tema de los dones espirituales que se ve como una mesa buffet. Y generalmente el trasfondo de esta idea que se impulsa es con la mira de que la iglesia mate en alguna manera quizás el aburrimiento, o que nadie se quede sin hacer nada, o todos aquí pueden hacer algo, o esto es un espacio, esto es una iglesia donde todos cuentan, y se presenta entonces el servicio a Dios, se presenta entonces el tema de las habilidades que Dios da como algo que eres tú según tu idea, según como tú te conoces, o según como el criterio de otra persona que es de ti. Así tú vas a escoger para qué bando te vas a ir, cuál va a ser tu línea de fuego. Ay, no, yo no me siento muy bien en esto de la enseñanza, me voy a quedar en los asientos de la exhortación. Y comienza entonces a repartirse el key por cuñitas, según la parte que más te guste del key. Esto es un enfoque con respecto al tema de los dones espirituales. Y entonces, cuando este es el enfoque, las experiencias de la iglesia comienzan a tener el síndrome de muelle o de resorte. Cuando ya estoy aquí un tiempo y veo que no encajo, y veo que esta ropa me queda muy apretada o muy holgada, esto no es para mí. Ya no voy a estar batallando en el área de servicio, porque siempre somos los mismos. Ya esto no me queda bien, ya me siento agobiado, ya somos los mismos, deberían ser todos, ya no voy a hacerlo más. Y se va entonces esa área a buscar anidar en otra forma de servir a Dios. Y cuando eso pasa, el creyente comienza a vivir una especie de saltamonte. ¿Sabe lo que es un saltamonte? Y parecemos peloticas de ping-pong que estamos saltando uno, en dependencia a donde nos sintamos más cómodos y a donde entendamos. De hecho, hay hasta, dentro de este tema, hay hasta test para que tú determines y arribe a la conclusión por fin cuál es mi don. Hay hasta trabajo de test. Y los test para confirmar cuál es tu don varían. Yo he estado en lugares donde se ha enseñado y he escuchado pastores que han llevado 25 años, pastores de más tiempo que yo, que llevan 25, 30, 40 años en el ministerio. Y he estado reunido junto con ellos y a través de un trabajo de mesa de estos temas de los test, ahí se desayunaron, que ahí entendieron que no fueron pastor, que Dios no le llamó al pastorado, que Dios lo llamó a otra cosa. Después de 25 años. Y cuando yo he escuchado esas cosas, digo, Dios mío. Dice la Biblia que Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Dios no es aquel que miente, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso lo dice la Biblia. El problema no está en Dios, el problema está en ti. En cómo tú arribaste a la conclusión. Una, que Dios te llamó al pastorado. Dos, a los 25 años que te confundiste de llamado. Eso yo lo he escuchado en los círculos del ministerio. Y ese es quizás a raíz de este enfoque. La segunda imagen está relacionada a la importancia de sí mismo. Hay quienes entienden que hay diferencia de categorías. Y hay tipos de dones o de ministerios que son más preponderantes que otras. Hay quienes creen y entienden de que hay algunos que son importantes, pero comparado con este no es tan relevante. Y entonces ahí comienza la comparación, ahí comienza entonces el alimentar el ego, alimentar muchas cosas, y esto divide a la iglesia. Pero esto pasa en la iglesia.
Esto pasa en la iglesia. Y llega un momento que cualquiera de los de arriba que se cree mejor que nadie comienza sin darse cuenta a desplazar el señorío de Jesús y a establecerse como que la única voz cantante es la de él o la de ella. Cuando a mí me ordenaron para pastor en la iglesia de Morón, Ciego de Ávila, en una provincia de Cuba, yo estuve ahí 9 años siendo pastor. Yo relevé a un pastor de más de 30 años en esa iglesia, ya anciano, ya él se jubiló ya. Él se jubiló y yo entré por él. Invitaron a mucha gente, el templo se llenó completo. Invitaron a una muchacha de Camagüey, Nelson. No voy a decir más para que tú no entres a buscarla con GPS. En Camagüey, ella dirigía la oración en su iglesia. Ese era su perfil, la oración y la intercesión y demás. Y en esa ordenación mía y despedida del otro pastor, ella dijo a voz en cuello, cuando se le dio la palabra, que ese día ella había entendido que ella no era necesaria para el ministerio de intercesión o de oración de la iglesia. Y que Dios le había mostrado ahí que ella era imprescindible. Y ahí sí se la comió con todo. ¿Quién te dijo a ti que tú eres imprescindible? Y lo dijo. Y me imagino que en su ego, en su forma de ser, ella se veía por encima de todo el mundo. Porque ella dijo, salió de su boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y ella dijo que Dios le había mostrado. Y yo sí, eso sí yo no lo escuché de boca de otra gente. No, pues yo estaba en el primer banquito ahí esperando que me llamaran para ordenarme. Yo escuché toda la información de primera mano. Yo lo que hice fue bajar la cabeza, para por si acaso caía un rayo del cielo, me cogiera a mí. No me cogiera el reflejo, pero no el golpe directo. Porque ella llegó a decir eso, que ese día Dios le había mostrado que ella era imprescindible. Y la tercera imagen y última, es lo que pasa generalmente en muchas iglesias. Algunos se enfocan y se introducen en este tema y otros simplemente están para otros asuntos. Uno porque no saben después. Yo le hago una pregunta. Imagínense que yo llevo 5 años en el Evangelio. Esto no es para humillarlo, esto es para que ustedes salgan de aquí con más preguntas que respuestas. Imagínense que yo llevo 5 años en el Evangelio. ¿Es correcto que yo con mis 5 años del Evangelio yo no tenga idea cuáles son mis dones o mi don espiritual? ¿Qué tiempo te hace falta para tú arribar a esa conclusión de cuáles son tus dones o tu don espiritual? ¿Te hace falta que pase por encima de ti 10 años en el Evangelio? Y esto es para pensar. ¿Saben por qué? Porque si yo después de 5 años no sé cuál es mi don o mis dones espirituales que Dios me dio, yo me hago una pregunta. ¿Y qué yo he hecho entonces? ¿Qué yo he hecho? Porque es que la vida de la iglesia funciona. Si vamos a hablar de la iglesia, no de un club social, la vida de la iglesia funciona por medio del ejercicio de los dones espirituales, no de otra cosa. Dios no nos dejó para que implementáramos una especie de club social, para sentirnos bien y para, según la habilidad que trajimos cuando éramos mundanos, pudiéramos acoplarnos y ver a dónde va el barco este. Así que si después de 5 años yo no sé para qué Dios me habilitó y me capacitó, es para ponerse a pensar, ¿qué yo he estado haciendo en 5 años?
Quiero llevarles entonces, después del análisis de estas tres imágenes, por lo menos a que analicen una primera de las grandes verdades. Y es que los dones espirituales son diversos y diferentes, sin perder de vista la unidad en sus funciones. Dice Corintios, dice Pablo, que hay diversidad de dones. No hay uno solo, hay diversidad de dones. Son diferentes todos, y la analogía que pone el apóstol Pablo en los versículos 11 y 12 es la del cuerpo. El cuerpo de la iglesia tiene muchos miembros y cada miembro tiene diferentes funciones. Así que con esa analogía que el apóstol Pablo está tratando de ilustrar el tema, él dice que los dones espirituales son diversos. Y esa diversidad no provoca desunión, sino más bien busca la unión. Porque lo que tienen como enfoque es que la unidad prevalezca en la iglesia. Si el hermano Nelson, lo voy a coger a él como instrumento, así que si acaso algo nos fajamos él y yo, ustedes se quedan fuera. Si el hermano Nelson tiene el don de la enseñanza y él lo usa, ¿para quién es ese don? Pero ¿será para él? No es para él, es para mí. Dios lo habilitó con ese don. Él tiene que estar consciente de ese don. Porque si Dios no lo habilitó con ese don, en algún momento de su conversión o después, y lo cogemos a él en un aula enseñando, ¿qué será de los enseñados? Pero si Dios le dio el don a él, el de la enseñanza, ¿y quién se lo va a decir? ¿Quién es el encargado de decirle, Nelson, tú tienes el don de la enseñanza? El que lo da. No soy yo. Yo puedo conjeturar, yo puedo arribar a una conclusión. Yo puedo discernir, si tengo el don del discernimiento, y entender. Pero mi opinión es subjetiva. El único criterio objetivo es el del quien da el don. Y el responsable de saber si lo tiene o no lo tiene, ¿quién es? Yo. Él es el que se va a meter en problemas si no lo tiene. O si lo tiene y no lo usa. Pero el don de él es para mi edificación y para tu edificación. ¿Qué si no lo usa él? Obviamente quizás alguien diga, bueno, pues Dios va a usar a otro. Ok, ¿verdad? Dios va a usar a otro. Pero aunque hayan otros hermanos con ese don para la enseñanza, si él no lo usa, yo comienzo a privarme del beneficio de él. No sé si estamos en la misma idea. Entonces yo necesito que Nelson funcione. No conforme a su opinión, a su criterio. No conforme a lo que él piensa. Su criterio no cuenta. Es conforme a lo que Dios le ha mostrado a él, le ha dicho, y conforme a lo que Dios va a obrar. Porque dice el apóstol Pablo en la epístola de los Corintios, capítulo 12, que Dios es quien hace todas las cosas en todos. Dios es quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Para que nadie pretenda adjudicarse algún tipo de salpicada de gloria en el asunto. Somos simplemente siervos de Dios, instrumentos de Dios. De manera tal que los dones espirituales son diversos, obviamente, y diferentes, sin perder de vista la unidad. Tienen su procedencia en Dios, no en el hombre. La diversidad de los dones espirituales en los creyentes no es el resultado de decisiones particulares según su preferencia o según su antojo. Si hasta aquí has trabajado así, no te voy a llevar a la cruz, pero te exhorto que no vayas a la cama y pegues la cabeza en la almohada sin antes no comenzar a replantear tu cosmovisión cristiana o de servicio.
La praxis o la práctica de la iglesia solo es de utilidad cuando es el resultado de asignaciones dadas por el Espíritu Santo y no de los sentimientos. Si funcionamos por los sentimientos y si funcionamos por el apetito egocéntrico de todos nosotros aquí en la iglesia, pues a la postre vamos a tener grandes problemas. Porque si con los dones espirituales activos y funcionando no nos faltan los problemas, súmale a eso cuando lo que hacemos es el resultado de lo que creemos en lo que particular de cada quien. Solamente es de utilidad cuando es el resultado de asignaciones dadas por el Espíritu. Cada creyente le es dado dones espirituales, pero ningún creyente posee todos los dones. Porque entonces carecería de sentido la metáfora del cuerpo y no necesitaría de otros creyentes. Usted necesita de su hermano que está al lado. Lo necesita. Somos interdependientes. Somos dependientes de Dios, pero tú y yo necesitamos que el hermano de tu lado funcione. En otras iglesias, los predicadores le dicen, dale un codazo y dile que funcione. No le haga eso. A tu lado no le hagas, no le dé un codazo para que funcione. Pero tú necesitas funcionar. No a tu manera. No te estoy transmitiendo la idea primera de la ilustración que comienzas entonces a ver en qué nido poder hacer. No. El desafío es más grande de lo que te imaginas. El desafío es comenzar a ponernos a cuentas con Dios y buscar dirección de Dios para que Dios nos muestre en su soberana voluntad de qué manera nos ha habilitado para funcionar a su manera. Cuando las cosas no son así, entonces vamos a estar o bien compitiendo unos con otros, porque a veces pienso que el hermano que está al lado me quiere serruchar el piso y yo llevo aquí ya más de 5 años y este llegó aquí ahora y ¿qué se piensa? O nos vamos a ver compitiendo entre nosotros o nos vamos a ver comparándonos unos con otros. Y eso no hace bien. Y lo otro que no hace bien, que es el látigo del silencio, mantenerte distante de la necesidad de funcionar. Sí, porque hay de todo. Hay quienes se mandan, se zumban hasta la pared enfrente. Como decimos los cubanos, el cubano cuando no llega. El cubano cuando no llega, se pasa. O nos mantenemos en esa posición de exagerar, o nos mantenemos en la lucha de prevalecer, o nos mantenemos en la otra postura de ignorar. Y esta lucha no es conmigo, yo nada más vine aquí nada más a adorar al Señor y punto. A mí no me interesa, yo vine a adorar al Señor. De ahí en fuera, de ahí para allá, ese campo de batalla no es conmigo. ¿Eso será correcto? No, usted no vino aquí solamente a adorar a Dios. Usted vino aquí a unas cuantas cosas. Usted vino aquí a adorar a Dios. Usted vino aquí a bendecir a su hermano. Usted vino aquí a apoyar a su hermano, a darle un abrazo. Usted vino aquí a muchas cosas. Porque si tú viniste aquí nada más a adorar al Señor, eso lo hubiera hecho en tu casa, donde nadie te va a amenazar con su presencia, donde no vas a sentir rivalidad de parte de nadie, donde no tienes que gastar gasolina para venir hasta acá ni nada de eso, ni exponerte al tráfico, al freeway, ni nada de eso. Evítate todo eso. Si lo que viniste aquí en esta mañana nada fue adorar al Señor, hay muchas formas de hacerlo. Pero si no lo haces, entonces estás viviendo una vida incompleta. Y dice la palabra que no nos dejamos de congregar, como algunos tienen por costumbres. La apatía y la indiferencia no es de Dios. Hay un autor de un libro, Doctrina Bíblica, se llama Wayne Grudem, que el pastor ha citado, estaba leyendo sobre él.
al respecto, y él dice que la diversidad de dones debe conducir a una mayor unidad e interdependencia en la iglesia. Y esta diversidad en unidad será en sí misma una degustación de la unidad que tendrá en el cielo los creyentes. Si usted en esta mañana nada más vino a adorar al Señor, a usted usted va a sentir repulsión por el cielo. Si usted nada más vino a adorar al Señor aquí y no vino a más nada, usted no se va a sentir bien en el cielo. Porque lo que hacemos aquí es un ensayo. Lo que hacemos aquí es un reflejo, es un eco de la perfección. Si usted aquí no se entrena, usted va a llegar como llegué yo al campo de pelota el domingo pasado, que no pude ir al trabajo el lunes. Nada más corrí a primera y ya terminé con el pie fastidiado. Usted se imagina que usted aquí viva 50 años y no se entrene en su vida cristiana. Y no entrene como tienen que entrenar. Para el que viva 50, 60 años, 70 años. El que viva 80 años. Usted se imagina que usted se mantenga siempre distante, ignorante, echado a un lado. Y usted no se entrene en la dinámica que dejó Jesús para su iglesia. Usted entra al cielo con un nivel de oxidación tremenda. Y lo lindo del caso, que el entrenamiento aquí en tierra, que fue de 50 años, la actividad en el cielo es eterna. Entonces usted se privó de echarle aceite a todo el engranaje de su vida espiritual para pretender funcionar eternamente en el cielo. Porque lo que hacemos aquí es un ejercicio. Segunda y gran verdad, los dones espirituales y su actividad son orquestados por Dios mismo. El verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. La comunión con Dios es determinante, iglesia, para saber cuál es el don que tú tienes. Es determinante. Yo no te lo voy a decir. Un test que tú hagas no te lo va a decir. De hecho, el test puede arrojar mucha información con respecto a tu personalidad. Pero dice la Biblia que el corazón que te va a guiar a esa reflexión es engañoso y perverso. Entonces tú vas a depender de algo que es engañoso y perverso para tú arrojar a una conclusión, para entonces pretender funcionar con otros dentro de la vida de la iglesia. La comunión con Dios es determinante para saber cómo usar el don sin llevarse por los sentimientos o actitudes egocéntricas. No se trata de funcionar, se trata de cómo funcionar con mi hermano que está al lado, que también tiene la misma habilidad dada por Dios. La misma habilidad. Nadie puede pensar que porque tiene tal don es ni el intocable de la iglesia, ni el único que va a funcionar hasta tanto o se muera o cambie de iglesia. Nadie piensa así. Porque como usted, con tal don, más cual don, hay otros más. Y usted tiene que funcionar en armonía con los demás, que están igualmente habilitados de la misma manera que tú. Y no puedes ver en eso competencia, ni rivalidad, ni mucho menos, no, que lo haga él, que es mejor que yo. La obediencia imparcial es desobediencia. La limitación de los dones en la vida de la iglesia, lejos de enriquecer, empobrece. Cuestionar los dones en la iglesia es pretender asumir una posición que no se tiene cuando no es el hombre quien lo da. Sí, porque hay de todo. Hay quienes pretenden arribar a la conclusión que son los que deciden qué,
cómo funcionan los dones espirituales. No van a la Biblia, van a la interpretación de la experiencia, de la historia de la iglesia, van a su criterio y ellos son los que tienen la última palabra en el asunto. Y yo no sé aquí, pero en mi país, las personas ancianas de nuestra fe, años atrás, tenían un lemita que parece que lo ensayaron en alguna parte de su vida, y es: aquí siempre lo hemos hecho así. Y esto no hay Dios que no cambie. Y así hemos funcionado a las mil maravillas. Cuestionar lo que Dios quiere hacer con el que quiera hacer, de la manera como lo quiera hacer, eso es tomar una posición bastante compleja. Si no es de Dios lo que está haciendo Nelson y de la manera en como lo está haciendo Nelson, ¿quién se está buscando problemas y con quién se está buscando problemas? Si es de Dios lo que está haciendo Nelson y de la manera como lo está haciendo Nelson, ¿quién está teniendo problemas y con quién se está teniendo problemas? Aprendamos el buen consejo de Gamaliel, cuando le dijo a los fariseos: no se metan en rollo, porque si no es de Dios lo que hace Nelson, eso están hechos. No dice Nelson, pero bueno, si no es de Dios lo que está haciendo Nelson, eso es cuestión de tiempo, eso es merengue en la puerta de una escuela, eso se va a desaparecer. No se metan en problemas. Pero si es de Dios, nos vamos a ver luchando contra Dios. Y la Biblia es nuestro manual de fe y práctica por el cual podremos colar todas las experiencias que se tengan en la vida de la iglesia. Otra verdad, y es que Dios no se contradice en su palabra a la luz de las experiencias en la vida de la iglesia, como tampoco está limitado a lo escrito ni a nuestras interpretaciones para manifestarse. La Biblia es la palabra de Dios y Dios no se va a contradecir con su palabra. Pero la Biblia no tiene la totalidad de la información de la eternidad de Dios. Y Dios puede obrar. El pastor Miguel Núñez, él estaba haciendo su testimonio, dice que él no cree que él tenga el don de sanidad ni nada por el estilo. Y él había orado por muchos enfermos que no fueron sanados y que murieron por la enfermedad, pero oraron por uno que tenía un problema en su boca. Y así, a chasquidos de los dedos, fue sano. Y él decía que él no estaba cuestionando quién o no tenía el don de sanidad. Él decía, o él dice, que lo que estaba seguro es que Dios fue el que decidió sanarlo. Y en otros casos no quiso sanarlo. ¿Y quién se va a poner aquí los guantes con Dios? Creo que nadie. Tercera verdad, los dones espirituales son para gloria de Dios y provecho de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice el apóstol Pedro, y pueden buscar ese pasaje, no está en pantalla. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este autor que aparece ahí, Raire, en su libro de Doctrina Básica, dice que un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servicio. Iglesia, no son para mantener a la iglesia dinámica ni eliminar el aburrimiento. Para eso no son los dones. No son para alimentar el deseo de grandeza de los creyentes ante un pasado en que fueron ignorados. Una vez en Chambas, Ciego de Ávila, conocimos a una señora que tenía ya su edad, pasaba a los 80, pero tenía sangre de 15 años. Y la conocimos. Cuando entramos a esa iglesia a trabajar, ya ella
supuestamente era cristiana. Después trabajamos con ella y ella tomó una decisión firme por Cristo y echó a un lado las cosas que tenía que echar. Pero antes de esa experiencia, ella, elogiándole su forma activa en la iglesia, ella me dijo: mire, pastor, yo soy así, y me cuenta la historia, porque ya yo tengo mis 80 años, ya yo hice todo lo que iba a hacer en el mundo ya. Como diciendo, ya yo no tengo más gasolina para hacer lo que... Ya esto es para entretenerme, esto es para como hobby en la vida aquí. Y yo dije: no, Prudencia, no. Ella está en el Señor ya. Usted tiene una mala interpretación de su vida activa en la iglesia. Usted necesita un encuentro con Jesús. Una vez la cogí fumando tabaco. Y me llevaba también con ella, que cuando llegué teníamos buena confianza. ¿Sabe lo que me llegó a decir ella? Que ella cuando fumaba era porque estaba estresada. Y de la manera en cómo hacía catarsis, la manera en cómo ella se liberaba, era viendo cómo el humo subía hasta la misma presencia de Dios. Porque la Biblia dice que el humo, el incienso sube. Ella usaba el vicio como analogía de comparación. Hay de todo en la vida de la iglesia. No son para mantener a la iglesia dinámica y eliminar el aburrimiento. Iglesias no son para alimentar el deseo de grandeza. No son para entretener a las personas. Usted no está aquí para ser entretenido, ni para entretener a otros, ni para que usted sea elogiado, ni para que usted elogie a las personas. No son para desplegar poderes sobrenaturales. Y usted vea que aquí está el hombre, el que hace falta, el que si no está entre ustedes van a... Los dones espirituales son para ser mejores siervos de los demás, para servir a los demás con la excelencia que demanda tu hermano. Para la gloria de Dios, pero para que usted sirva con excelencia a tu hermano. Y termino con una ilustración para que se la lleven y mediten. La última diapositiva, mi hermana. Dice que en una iglesia pequeña había un hermano que tenía un don hermoso para enseñar, como en muchos lugares aquí también. Cada vez que hablaba, cada vez que enseñaba, las personas se emocionaban y lo felicitaban. Lo que llamamos en Cuba pico de oro. Personas con una elocuencia tremenda, una facilidad de palabras tremenda. No repiten ni una. Tienen un diccionario de sinónimo, antónimo en su cabeza que poco a poco comenzó a pensar que su don lo hacía más importante que los demás. Porque eso inyecta, cada vez que tú le dices a alguien, ¿te la comiste? A veces lejos de lo que está inyectando veneno. Un día antes del servicio vio a una hermana anciana acomodando las sillas en silencio, en las bancas. Nadie la miraba, nadie la aplaudía, obviamente pasaba ignorada y casi nadie sabía su nombre. Todo el mundo con la mirada enfocada en la figura. Mientras él preparaba sus notas para predicar, ella recogía papeles en el piso de ahí del templo. Limpiaba una mesa y oraba en voz baja por cada persona que entraría al templo. Después del culto, un joven se acercó llorando y dijo: hoy sentí el amor de Dios desde que entré por la puerta. El predicador sonrió pensando que hablaba del mensaje, pero él continuó hablando. Vi la paz de aquella hermana sencilla sirviendo en silencio y entendí cómo es Cristo. Aquella noche el hermano comprendió algo profundo. El predicador: los dones espirituales son hermosos, pero sin humildad solo hacen ruido. Metal que resuena o címbalo que retiñe. El verdadero tamaño de un don no se mide por cuánto brilla delante de la gente, sino por cuánto refleja el carácter humilde de Jesús. Porque en la mesa de Dios, en esta gran mesa de Dios, el que canta, el que enseña, el que sirve, el que limpia, el que anima y el que ora, y todo el que hace algo, todos necesitan vestirse de la misma sencillez. La humildad
es el mantel donde deben reposar todos los dones espirituales. Cualquier otra cosa, usted le va a dar la gloria a usted mismo. Usted se va a pretender adjudicar una gloria que no merece. Y hay un pasaje que aparece, yo lo tenía apuntado y no lo apunté en la diapositiva, pero Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, casualmente a la iglesia de Corintio, que has recibido que no se te haya sido dado. Y si lo recibiste, ¿qué sentido tiene de gloriarte? Todo lo que tenemos ha sido dado. Cuidémonos, pretender creer que es algo innato. Te invito a orar. Señor, gracias en esta mañana. Tu palabra, Señor, es lámpara y lumbrera a nuestro camino, Señor. Tú quieres que tu iglesia sirva a tu manera. Hay mucho que aprender en este tema. Hay mucho, Señor, que decir de este tema. Y hay muchas opiniones encontradas de este tema también, Señor. Qué triste que las diferencias de opiniones sean las que prevalezcan para pretender tener la última voz. Cuando la humildad y la sencillez de corazón más bien debería dejar que tú, Señor, muestre tu verdad. Cada quien puede construir su filosofía y su teología, pero cada quien tendrá que dar cuenta por lo que diga y haga, Señor. Y dice tu palabra que no hay como el tiempo para probar si lo que hacemos, lo que decimos es realmente de ti, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana y estimula a tu pueblo a hacer todas estas cosas como tú lo indicaste. Hacer las cosas como tú quieres, Señor. Que la ignorancia ni la apatía nos corone, sino más bien el deseo, por misericordia, por gracia y por gratitud, poder funcionar a tu manera, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.